bendigas. Gracias a Dios por poder estar ahora ya en este local. Amén. Vamos a, como pueden ver, ahorita tenemos montadas todas las mismas sillas que teníamos en el otro local. Y en el otro local pues ya no entraban más sillas. Y gracias a Dios aquí nos entran todavía 100 sillas más. Entonces estamos muy contentos y orando por lo que Dios va a estar haciendo a través de este lugar y a través de cada uno de nosotros. Recordemos que la iglesia no es el edificio, la iglesia somos cada uno de nosotros. Por lo tanto, tenemos que ponernos la camiseta de Cristo y darnos cuenta de que cada oportunidad que Dios nos dé de poder estar compartiendo el evangelio, compartiendo con otros acerca de lo bueno que es Dios, son oportunidades para que otros puedan conocer también de Cristo a través de cada uno de nosotros. Entonces, gracias a todos los que hoy están aquí, que han estado sirviendo durante toda la semana, esta semana y la semana pasada. En 4 días de esta semana y 4 días de la semana pasada intentamos hacer toda la mudanza, acondicionar todos los espacios. Todavía nos falta bastante, así que si tienes tiempo esta próxima semana, tienes tiempo libre en la semana en algún momento, acércate también con nosotros, mándanos un mensaje para que te podamos decir también de qué manera nos puedes estar apoyando entre semana. Te voy a invitar a que abras tu Biblia en Gálatas capítulo 1. Vamos a estar comenzando una nueva serie que hemos estado estudiando el libro de Gálatas y preparando esta serie de sermones para poder compartir acerca de el evangelio de la gracia, lo que realmente significa la gracia. Y vamos a estar compartiendo durante tal vez 2 meses y medio, casi 3 meses acerca de este libro. Y te voy a invitar a que puedas estar leyendo el libro en tu casa. Tal vez que puedas estar leyendo, no sé, tal vez un capítulo por día, y que puedas estar llegando aquí ya con un mejor panorama de lo que este libro nos enseña y de lo que este libro también tiene para mostrarnos. Es uno de los libros escritos por el apóstol Pablo. Ha escrito no a una sola iglesia. Cuando él habla acerca de los Gálatas, no es que había una iglesia que se llamaba Gálatas, sino que era una región que se llamaba Galacia, lo que hoy nosotros conocemos como Turquía. Eran una de las iglesias más antiguas que el apóstol Pablo había plantado, pero también era una iglesia joven cuando él les estaba escribiendo. Y estas iglesias estaban recibiendo la palabra, estaban recibiendo la carta del apóstol Pablo, y cada una de las enseñanzas que el apóstol Pablo les trae a través de esta carta, él está queriendo enseñarles y enseñarnos acerca de la importancia de entender lo que significa la gracia de Dios. Había un grupo de personas llamados los judaizantes, que estaban tratando de convencer a las iglesias, tal vez a través de la manipulación y de hacerles sentir culpables, de que ellos necesitaban volver a ciertas prácticas del judaísmo. Sí, creer en Cristo, pero habían ciertas prácticas que ellos tenían que volver, y tales como vamos a estar leyendo, una de ellas era la circuncisión. Entonces los creyentes que habían creído en Cristo, muchos de ellos gentiles, ahora se encontraban con que ellos estaban escuchando que el evangelio no solamente era creer en Cristo, sino que también era circuncidarse y cumplir con la ley. Entonces Pablo les escribe a estas iglesias para llamarlos de vuelta al verdadero y único evangelio, el evangelio de la gracia de Dios. Entonces vamos a estar reflexionando en este tema. Vamos a irlo viendo verso por verso durante las próximas semanas, pero vamos a pedirle a Dios que nos hable esta mañana una vez más, ¿les parece? Vamos a llevar en oración este tiempo. Padre, gracias te damos porque podemos estar juntos. Gracias porque sabemos que tu palabra es viva y eficaz. Y gracias, Señor, queremos aprovechar una vez más para darte gracias por este lugar donde tú hoy nos permites reunirnos. Queremos rogarte, Señor, que este lugar sea para tu gloria y para tu honra, que todo lo que se haga en este lugar tenga como propósito dar a conocer el evangelio de Jesucristo. Señor, queremos pedirte que tu Espíritu Santo llene este lugar, que tu Espíritu Santo llene nuestros corazones, que tu presencia sea tan abundante que cada persona que entre en este edificio, no solamente por lo que pueda haber en nuestras vidas, sino que tu presencia sea tan abrumante que puedan conocerte, que puedan escuchar tu palabra y que puedan ser sensibilizados para hacer tu voluntad, Dios. Quiero pedirte, Padre, en este momento, que con tu espíritu y con tu palabra hables a nuestros corazones. Necesitamos que seas tú el que nos hable. Mis palabras son tan imperfectas.
mi elocuencia, mis pensamientos, mi inteligencia es tan limitada. Por eso, Dios, te ruego que sea tu Espíritu Santo el que tome con poder y con autoridad cada versículo que leamos en esta mañana y que lo apliques a cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces estamos en Gálatas. Gálatas está en el Nuevo Testamento para los que siguen buscando durante los últimos 5 minutos. Gálatas está en el Nuevo Testamento, está después de 2 de Corintios y antes de Efesios. Y vamos a comenzar a partir del versículo 1 al 10 vamos a estar estudiando en esta mañana. Y dice así la palabra de Dios: Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para liberarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que le hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora: si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. ¿Por qué? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y cuando estábamos orando y pidiéndole a Dios guía para qué era lo que íbamos a estar estudiando en este año, todos los meses de octubre, noviembre comenzamos a preparar las series de sermones para el siguiente año. Y con Bay orábamos y pensábamos ¿qué es lo que Dios tiene para nosotros en este 2022? Obviamente tenemos que seguir con Lucas, porque llevamos ya 2 años con Lucas y yo creo que 1 año y medio más todavía nos falta con Lucas. Pero hay 2 pausas que vamos a estar haciendo en el año, donde vamos a estar estudiando otros libros de la Biblia. Una de las pausas es Gálatas y la otra de las pausas vamos a estar estudiando Esdras y Nehemías. Vamos a estar estudiando el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Pero en este libro de Gálatas específicamente, una de las cosas que Dios ponía en nuestro corazón, por lo cual creemos que necesitamos estudiar el libro de Gálatas, es para que cada uno de nosotros pueda no solamente conocer el verdadero evangelio, sino que también tenga la capacidad de defender lo que es evangelio de lo que no es evangelio. El apóstol Pablo aquí les dice: porque ustedes han sido pervertidos, persuadidos de otro evangelio. Y él dice que no es evangelio, no son buenas noticias. La palabra evangelio significa buenas noticias. Y el apóstol Pablo dice: eso que ustedes han creído y eso que algunas personas les han llevado ahora a creer, no es evangelio. Porque no son las buenas noticias de Jesucristo como el Salvador, sino lo que ustedes ahora están creyendo es algo que se llama legalismo. Y es algo de lo cual el apóstol Pablo quería proteger a la iglesia, a las iglesias en Galacia. Y tal vez muchas veces podemos llegar a pensar: bueno, yo creo que nosotros en esta iglesia podemos decir que creemos en el verdadero evangelio, predicamos el verdadero evangelio, pero de qué manera sutil en algunos momentos este falso evangelio del legalismo se puede llegar a estar infiltrando en medio de nuestras creencias, en medio de nuestras acciones, en medio de nuestra conducta. Entonces es la razón por la cual queremos leer y queremos estudiar el libro de Gálatas durante las próximas semanas. Y quiero darte la idea central de lo que creo que este pasaje nos enseña y nos quiere enseñar en esta mañana. Dice así: el legalismo no tiene la capacidad de hacer lo que solo Dios en su gracia hizo por nosotros en Cristo.
El legalismo no tiene la capacidad de hacer lo que solo Dios en su gracia hizo por nosotros en Cristo. Y por eso el apóstol Pablo estaba tan sacado de onda. Estaba sacadísimo de onda porque decía, ¿cómo puede ser? Versículo 6, me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo. Es increíble. Es increíble que muchos de ustedes habían vivido tratando de cumplir la ley y sabían que de ninguna manera iban a ser justificados por el cumplimiento de la ley, porque nadie puede cumplir la ley a la perfección, y el que no cumple la ley a la perfección se hace una persona condenada a causa de la ley. Y el apóstol Pablo dice, ¿cómo es posible? Si ustedes sabían que la ley no era suficiente, que la ley era solamente un reflejo de las cosas que habían de venir, ¿por qué han vuelto a la ley? ¿Por qué han vuelto a querer cumplir las ordenanzas y caer en el legalismo? Porque el legalismo no tiene la capacidad de hacer lo que solamente Dios en su gracia por medio de Cristo puede hacer por nosotros. No hay nada que tú y yo podamos hacer que sea suficiente para agradar a Dios. Pero el deseo del legalista es creer que está en sí mismo la capacidad de poder asombrar a Dios, de que Dios sea agradado por sus acciones, por su peronata, por sus palabras, por su elocuencia al orar, por su elocuencia al hablar de la palabra de Dios. Es una persona legalista, aquel que cree que por sus acciones y por el cumplimiento de la ley va a poder recibir el favor de Dios. Y por eso Pablo comienza en los primeros 4 versículos, en los primeros 5 versículos, con un argumento en contra del legalismo. Y creo que necesitamos definir el legalismo, entender qué es el legalismo antes de seguir, para poder darnos cuenta si tal vez nosotros mismos hoy podemos llegar a estar cayendo en el legalismo. 3 cosas creo que definen el legalismo. Primero, creer en tus propias fuerzas. No nos cabe en la cabeza pensar de que la salvación sea algo tan sencillo. Solamente creer en Cristo para ser salvo, ¿cómo puede ser tan fácil? O sea, no importa que yo después de que haya creído en Cristo de repente caiga en pecado, y si caigo en pecado aún así Dios me perdona. No puede ser tan fácil. No puede ser tan fácil. Y sentimos que tenemos que ayudar a Dios. Entonces decimos, bueno, Dios, por si las dudas de que la gracia no sea suficiente, por si las dudas de que la obra de Cristo no sea suficiente, entonces en mis propias fuerzas yo siento que necesito ayudar a Dios, porque lo que Él hizo es incomprensible y demasiado fácil para recibir. Necesito ayudar a Dios, y entonces necesito esforzarme. Ahora, esforzarnos para tratar de lograr algo de parte de Dios, lo único que va a traer es agotamiento. Constantemente estar buscando el favor de Dios a través de nuestro propio esfuerzo, lo único que va a traer es agotamiento. Va a llegar el momento en el cual vas a decir, qué difícil esto de la vida cristiana. Qué cansado esto de tener que estar obedeciendo y haciendo para Dios, y viniendo a limpiar, y viniendo a pintar, y viniendo el domingo, y yendo a los grupos misionales. Y entonces vamos a llegar al agotamiento porque pensamos que todas esas cosas son necesarias para agradar a Dios. La segunda cosa que es el legalismo es creer en tus propios medios. No solamente en tus propias fuerzas, sino también en tus propios medios. ¿Crees que a través de las cosas que haces para Dios en la casa de Dios, entonces esas cosas te hacen estar en una mejor posición delante de Dios? Y entonces comenzamos a llenarnos de actividades religiosas. Y entonces nos convertimos en una de esas iglesias donde lunes tienen actividad, martes tienen actividad, miércoles tienen actividad, porque no vaya a ser que pase un día donde no estemos haciendo algo para Dios. Las actividades religiosas no tienen la capacidad de hacer por ti lo que solamente Cristo hizo. Tus fuerzas, por más que te esfuerces, jamás vas a poder impresionar a Dios.
Pero lo tercero que es el legalismo es obrar para ganar el favor de Dios. Pensando de que si yo hago A, B y C, entonces Dios va a hacer por mí D, E, F. Si yo hago, y parecería que es un trueque con Dios, es una relación transaccional, donde yo voy con Dios y mira Dios, mira lo que yo hago por ti. Ahora yo te pido que no te olvides de mí, porque entonces si tú te olvidas de mí, entonces yo ya no voy a tener fuerzas para hacer lo que hago por ti. Y entonces constantemente estamos intercambiando bendiciones con Dios. Eso es legalismo. Legalismo es pensar de que porque tú te levantaste en la mañana a hacer tu devocional, no va a haber nada en el día que te va a hacer enojarte, que te va a hacer perder la cordura, que te va a hacer de repente tener una mala actitud. No. Seguimos en la carne. Seguimos en la carne y tenemos que darnos cuenta de que sí, tenemos que buscar a Dios, tenemos que amar a Dios, tenemos que conocer a Dios, tenemos que obedecer a Dios, pero nada de esas cosas va a hacer por nosotros lo que Cristo vino a hacer a este mundo. Nada. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos del legalismo. Y entonces por eso Pablo comienza diciendo en el versículo 1, fíjate, el mejor remedio para el legalismo, y préstame atención con esto, por favor. El mejor remedio para el legalismo es el evangelio. No hay otro remedio para el legalismo. O sea, si tú quieres cambiar el legalismo cambiando tus actividades o cambiando tus actitudes, te estás convirtiendo en un legalista que se quiere autotratar con más legalismo. Lo que tú necesitas para poder combatir el legalismo es el evangelio. Y por eso el apóstol Pablo en los primeros 5 versículos nos deja una impresión de lo que es el evangelio. No abarca todo lo que el evangelio es, pero en esos primeros 5 versículos nos deja una impresión de qué es el evangelio. Y lo primero que vemos en este pasaje es que el evangelio que él predica proviene de Dios. Estas personas que han estado engañándolos han traído un mensaje que no proviene de Dios. Y el apóstol Pablo dice, lo que yo traigo proviene de Dios. Fíjate, Pablo, apóstol, ¿y qué dice? No de parte de quién, de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es, miren, a mí no me respalda y no me da cobertura la congregación o la denominación tal por cual. A mí quien me llamó fue Jesucristo. Y yo vengo de parte de Jesucristo. Y lo que yo traigo, el mensaje que yo traigo, no es mensaje de hombres, es un mensaje de parte de Jesucristo. Y entonces el apóstol Pablo comienza diciendo, lo que ustedes habían creído, lo que ustedes habían escuchado en un comienzo, el evangelio que yo les prediqué, es el evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque yo no vengo de parte de hombres, ni mediante hombre alguno. No hay ningún hombre que buscó por mí o que oró por mí para que yo pueda ser encomendado a ustedes, sino Dios mismo. Dios mismo. Y esto nos muestra la autoridad del mensaje del apóstol Pablo. La autoridad del mensaje del apóstol Pablo no descansaba en quien él era y en su cumplimiento de la ley. Porque el apóstol Pablo en varias ocasiones, él dice, si alguien tenía algo de qué jactarse, de qué gloriarse, era yo. Pero nada de eso es el mensaje que les traigo. El mensaje que les traigo es el mensaje de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Él comienza dando autoridad a la predicación del evangelio que él había traído, y que esa autoridad no provenía de sí mismo, de su conocimiento teológico, de su autoridad como líder religioso, sino que provenía de la obra preciosa de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero también el evangelio que él predica no solamente proviene de Dios, sino el evangelio que él predica es un evangelio de gracia. Y fíjate cómo continúa diciendo el pasaje. Porque dice, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz a ustedes, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo. En el libro de Gálatas vamos a encontrar la palabra gracia repetida 7 veces.
pero es uno de los libros en las cartas paulinas donde más se repite este concepto de gracia. Porque gracia significa recibir un regalo que no mereces, recibir algo que tú no podías conseguir. Si tú y yo pudiésemos haber obtenido el perdón de nuestros pecados por nosotros mismos, ¿qué sentido tendría que Cristo Jesús hubiese venido a morir en la cruz del Calvario? Ninguno, ninguno. Por lo tanto, el apóstol Pablo comienza diciendo y les dice: gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro ¿qué? Padre. Y él va a hablar como nos va a mostrar a la Trinidad obrando en el Evangelio para mostrarnos la gracia de Dios. Porque el Padre es quien inicia el proceso de nuestra salvación cuando Él desde la eternidad decidió elegirte para que tú puedas ser un receptor, un benefactor del Evangelio. Dice en el versículo 1, dice que Él venía por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos. Y quiero que veas esto: fue el Padre quien nos eligió, fue el Padre quien envió a Jesucristo a morir en la cruz, fue el Padre quien resucitó a Cristo de los muertos para que tú y yo pudiésemos disfrutar de la salvación. El Padre, en el corazón del Padre estuvo siempre el deseo de que tú y yo podamos disfrutar de un regalo que no podíamos alcanzar. Es en el Padre que nosotros podemos ver la gracia de Dios, el amor de Dios, porque Él desde antes de que nosotros naciéramos, Él ya nos había escogido para que podamos disfrutar de su gracia. Pero también podemos ver cómo es el Hijo quien logra nuestra salvación. El Padre inicia la salvación, pero es el Hijo quien logra nuestra salvación. Fíjate lo que dice, versículo 4, que Él mismo se dio por nuestros pecados. Alguien tenía que morir en un lugar, en una cruz, porque tú y yo, siendo pecadores, no podíamos morir para absolver nuestros propios pecados. Sabes, hay veces que la gente no sabe que nosotros somos una iglesia cristiana, porque nos buscan en Google y buscan iglesias en Juriquilla y les aparece Iglesia Lumina y de repente llaman al número de Iglesia Lumina para preguntar cosas increíbles. Una vez me llamaron para preguntarme si sabían que ya era casi fin de año, pero si todavía nos quedaban indulgencias. También nos preguntan si podemos ir a absolver pecados de las personas. Y también nos preguntan si podemos ir a hacer primeras comuniones y cosas así. Y es como que cada vez que llaman, yo les digo, creo que te equivocaste de iglesia. Porque no hay nada que yo como pastor pueda hacer para que tú recibas el perdón de pecados. Lo que yo sí te puedo dar es el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de Cristo Jesús, de que por gracia en Cristo tú puedes tener el perdón de pecados de parte del Padre por medio del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Porque no hay nada que tú y yo podamos hacer. Y por eso el apóstol Pablo comienza en los primeros 5 versículos recordándoles: hey, déjenme darles el 101, el curso básico del Evangelio, ¿ok? Tú y yo somos pecadores, no hay nada que podamos hacer para poder ser salvos. Porque Dios nos eligió desde la eternidad, envió a Jesús a morir en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Para que todo aquel que en Él cree, porque Él se dio a sí mismo por nuestros pecados, se ha librado de este presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Es la voluntad del Dios, es la voluntad del Padre que tú y yo podamos ser salvos y experimentar su gracia. El Padre es quien inicia el proceso de salvación, el Hijo es quien logra nuestra salvación y el Espíritu es quien asegura nuestra salvación. La palabra nos dice que el Espíritu es las arras de la promesa. Él es esa garantía. Él es ese anillo, como un anillo de matrimonio. Yo ya perdí tantas veces el mío que por eso me lo tatué. Pero es la garantía de que yo le pertenezco. Yo hice un pacto, un compromiso con mi esposa. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es un sello
un sello que no se puede borrar, es unas arras, es un anillo que te ha sido dado como garantía, como promesa de que tú, por haber creído en Cristo Jesús y recibido la gracia de Dios, eres un hijo de Dios, tus pecados son perdonados y tu destino eterno será estar para siempre con Él. Es el Padre quien inicia el proceso de salvación, es el Hijo quien logra nuestra salvación, es el Espíritu quien asegura nuestra salvación. Pero ¿qué pasa cuando nosotros caemos en el legalismo, caemos en esta misma conducta que tenían los judaizantes y empezamos a tratar de procurar a Cristo más obras, Cristo más la ley? Y entonces no abrazamos esa gracia que Cristo nos ofrece. Lo primero que pasa es que difamamos el evangelio. Difamamos el evangelio cuando nosotros queremos agregarle a la gracia de Dios. Cuando nosotros creemos que lo que Cristo hizo no es suficiente y entonces tenemos que darle una ayudadita. Pero también malentendemos el evangelio cuando abaratamos la gracia. Tenemos que entender de que para que tú y yo recibamos gracia, alguien tuvo que experimentar la ira de Dios. Muchas veces podemos llegar a pensar de que, pero es que, ¿por qué tenemos que hablar tanto acerca del pecado si en Cristo ya tenemos el perdón de pecados? ¿Sabes por qué tenemos que hablar acerca del pecado? Porque si dejamos de hablar acerca del pecado, dejamos de valorar la obra de Cristo. Valoramos más la obra de Cristo cuando nos damos cuenta cuán pecadores somos, cuán indignos éramos de experimentar su gracia, cuán poco merecedores éramos del perdón de Dios. Y por último, nos maravillamos del evangelio cuando realmente confiamos en la gracia. Si tú confías en la gracia de Dios, si tú confías en el evangelio, dime si no quedas maravillado al entender de que ya no hay más nada que tengas que hacer para poder ser salvo. Tienes la salvación eterna, el perdón de tus pecados para siempre. Dime si no es maravilloso. ¿Es maravilloso o no? Es maravilloso. No hay que pagar más indulgencias. No hay que buscar más absolución. No hay que dar diezmos, no hay que dar ofrendas, no hay que venir a la iglesia para ser salvos. No hay que ir a los grupos misionales, no hay que hacer nada, no había nada que tú podías hacer para ser salvo. Entonces deja de estar procurando tu propia salvación a través de tus obras. Descansa en la salvación que podemos recibir en la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Y por lo tanto, vivamos en obediencia a la palabra de Dios para darle gloria a Cristo nuestro Salvador. Legalismo. Por eso Pablo les muestra que el evangelio que él predicaba proviene de Dios, que el evangelio que él predicaba es un evangelio de gracia, pero el evangelio que él predica es un evangelio liberador. Mira lo que dice el versículo 4, dice, para librarnos de este presente siglo malo. Y esa expresión siglo malo está hablando acerca del sistema satánico, está hablando acerca de las mentiras del diablo. Y si hay algo que el diablo va a querer engañarte a ti y engañarme a mí, hacernos creer sus mentiras, es que la gracia de Dios no es suficiente. Y si tú crees que la gracia de Dios no es suficiente y necesitas agregarle algo más, entonces vas a estar procurando un legalismo constante y no vas a estar confiando en la obra única de Jesucristo. Porque algunos de nosotros tal vez no venimos de un contexto de otras religiones, pero aquellos de ustedes que han venido del contexto de la religión tradicional, de repente cuando llegan a la iglesia cristiana es como que dicen, pero espérame, entonces ya no tengo que rezarle a la Virgen, ya no tengo que rezarle a los santos, ya no tengo que rezarle y dices, ok, va, dejo todo eso, ahora voy a seguir solo a Cristo. Pero parecería que ahora tengo que agregarle algo más porque no puede ser posible. No puede ser posible. Y por eso el apóstol Pablo dice que él vino a librarnos de este presente siglo malo. No solamente vino a librarnos de la condenación del pecado, vino a librarnos de las mentiras del demonio, del engaño de Satanás, que en medio de todas las religiones le ha hecho creer al hombre que puede ganar la salvación por sí mismo si obra bien, si obedece a la ley, si obedece a lo que la religión le enseña, si le reza a un santo o le reza al otro.
Y el mismo Satanás en esa batalla espiritual va a querer adormecernos, atontarnos a través de su sistema, haciéndonos creer de que nosotros necesitamos obtener el favor de Dios, que necesitamos ayudar a Dios, que nosotros necesitamos buscar medios para llegar a Dios en lugar de solamente buscar a Cristo. Lo que vemos después en el versículo 5 es que el Evangelio no solamente nos libera, sino que el Evangelio también tiene el propósito de manifestar la grandeza y la gloria de Dios. Si pudiéramos pensar que el Evangelio tiene un propósito primario, secundario, terciario, tu salvación y mi salvación no es el propósito primario. Tu salvación y mi salvación es el resultado de la manifestación de la gloria de Dios. Pero tu salvación y mi salvación no es la razón por la cual Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Él lo envió porque Él amó al mundo, y porque Él amó al mundo nosotros conocemos que nuestro Dios es un Dios grande. Y porque conocemos que nuestro Dios es un Dios grande, entonces aquellos que creen en el Dios grande y creen en el Hijo de Dios reciben la salvación y el perdón de sus pecados. Pero la realidad es que el evangelio que él predica dice manifiesta la grandeza y la gloria de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 5. Después de habernos librado del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, dice: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Dios merece la gloria por haberte salvado. Dios merece la gloria porque Él es Dios. Que te haya salvado es un plus. Que te haya mostrado su gracia, el Dios de gloria, es una cuestión que nos debe maravillar, que nos debe asombrar, que nos debe tal vez cautivar, como para no creer ninguna otra cosa más. Por eso el apóstol Pablo después llega al versículo 6 y dice: ¿saben qué me maravilla? Me maravilla que tan pronto se hayan alejado del evangelio de la gracia que han recibido. Me maravilla de que, habiendo creído en que Cristo tiene el poder para mostrarnos su gracia, para liberarlos, para darnos a conocer la grandeza y la gloria de Dios, ahora ustedes estén buscando ser salvos a través de cumplir la ley, porque cumplir la ley al único que le da gloria es a la persona que se siente digna por haber cumplido la ley, y entonces ser salvo. Por eso después en el versículo 6 el apóstol Pablo les muestra cómo el abandono del verdadero evangelio implicaba no que ellos habían abandonado al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo se sentía tal vez así como que: híjole, qué triste de que hayan escuchado a otros predicadores. Hay veces que la gente me pregunta: oye Pablo, ¿está bien mirar enlace? Mira lo que quieras, pero si algo quiero es que aprendas a discernir el evangelio, que aprendas a discernir la palabra de Dios, para que cuando mires enlace y escuches algo que no va de acuerdo a la palabra de Dios y no va de acuerdo al evangelio, tengas la autoridad para poder decir: eso no es de Dios, eso no está en la Biblia. Pero sabes, a mí no me ofende que escuches otros predicadores. A mí no me ofende que de repente estés escuchando los devocionales de uno, los devocionales del otro. Qué bueno que estás escuchando la palabra de Dios. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo: ¿saben qué es lo más triste? No que hayan dejado de escuchar mis predicaciones y estén escuchando a otros predicadores, sino que lo que ustedes abandonan cuando ustedes buscan el legalismo no es mi mensaje, no es a mí, sino es a Jesucristo. Fíjate lo que dice: me maravillo que tan pronto ustedes hayan abandonado ¿a quién? A aquel que los llamó por la gracia de Cristo. Aquel que busca el legalismo es una persona que está abandonando a Jesucristo y el evangelio de la gracia. Fíjate la gravedad que tiene. ¿Para qué? Para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Quieren
pervertir, depravar el evangelio de Cristo. Quieren cambiar, quieren manipular el evangelio de Cristo. Ya no es puro. ¿Sabes? Generalmente el apóstol Pablo en sus cartas, después de su introducción, después de sus primeros 4 o 5 versículos, él agarra y comienza con una oración acerca de la iglesia y les dice: por tanto mi oración es esta para ustedes, ¿no? Y doy gracias a Dios por ustedes. Y en la iglesia de Gálatas, el apóstol Pablo llega así con los tachones de punta, barrida así, y les dice: no puede ser, no puede ser. Ustedes han abandonado el verdadero evangelio, han abandonado a aquel que los llamó por su gracia. Y sabes, algunas personas que habían abandonado el evangelio de Jesucristo, tal vez eran personas que nunca habían entendido el evangelio. Tal vez eran personas que conocían acerca del evangelio, conocían acerca de Jesús, pero nunca habían tenido una experiencia personal con Cristo y con su gracia. Porque una persona que entiende el evangelio de gracia no suelta la gracia de Dios, porque sabe que sin la gracia de Dios está perdido. Pero si estas personas habían abandonado el evangelio de la gracia, estas personas no conocían realmente a Cristo, no conocían realmente el evangelio. Tal vez habían escuchado la predicación del apóstol Pablo, se sintieron identificados y dijeron: sí, yo quiero recibir a Jesús, pero realmente no habían entendido el evangelio. Es como si de repente algún día yo por seguir a un artista famoso, de repente yo lo sigo y veo lo que come, veo a dónde va, veo cómo se viste, veo las cosas que hace. Y de repente cuando un día me lo encuentro en la calle, le digo: hey, ¿te acuerdas de mí? ¿Tú crees que me va a decir: ah, sí, por supuesto, tú eres uno de mis 150,000 seguidores? No, él no se va a acordar de mí. Porque no tenemos una relación, no nos conocemos. Yo conozco mucho acerca de él, miro todo lo que hace, lo busco por todos lados, me visto tal vez hasta como él se viste, hago lo que él hace, voy a los lugares a los que él va, pero eso no me hace realmente conocerlo. Dice la palabra que lo mismo va a suceder un día. Cuando van a haber personas que se van a acercar y le van a decir a Jesús: pero Jesús, yo estuve sentado en la iglesia, o sea, yo canté tus canciones. Es más, yo recibí el don de lenguas. Yo presencié los milagros. Es más, yo fui a campañas misioneras. Pero Jesús les dirá: apártense de mí, que no los conozco. Porque han abandonado el evangelio. Y aquellos que han creído en el verdadero evangelio no lo pueden abandonar. Por eso el apóstol Pablo en versículo 8 les dice: pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Esa palabra anatema es sea maldito. Maldito el que enseñe un evangelio diferente. Como hemos dicho antes, también repito ahora: si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Y les muestra cómo ellos habían abandonado el verdadero evangelio, pero también les advierte acerca de este evangelio diferente. Porque aquellos que creen o predican un evangelio diferente son malditos. Y no porque el apóstol Pablo esté pronunciando una maldición en contra de estas personas, sino que estas personas siguen bajo maldición. Aquellas personas que predican un evangelio diferente siguen bajo la maldición de sus propios pecados. Su entendimiento sigue entenebrecido. Ellos siguen sin haber entendido el evangelio. Ellos continúan en un estado de maldición, y lo que viene para ellos es una eternidad de maldición. Y después el apóstol Pablo termina en el último versículo, tal vez defendiéndose, porque tal vez algunos judíos y los judaizantes lo acusaban al apóstol Pablo por ser el misionero y el predicador a los gentiles. Lo acusaban al apóstol Pablo de que él había rebajado
la autoridad de la palabra de Dios, la autoridad de Dios para con el pueblo, y de que él estaba predicando un evangelio light. ¿Tú crees? Entonces el apóstol Pablo dice en el versículo 10, porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo para agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si yo estuviera tratando de quedar bien con ustedes, con los judaizantes, si yo estuviera tratando de quedar bien con los gentiles, no sería un siervo de Cristo, porque el mensaje del evangelio nos confronta con la realidad de que no hay nada que tú y yo podamos hacer para ser suficientemente buenos para ser aceptados por Dios. Y el apóstol Pablo dice, yo no estoy tratando de buscar su aceptación ni la aceptación de nadie. Yo sé que soy aceptado por ser un siervo de Cristo. Y porque yo soy aceptado por ser un siervo de Cristo, porque soy un hijo de Dios, porque Él perdonó mis pecados, porque Él me libró de la condenación de mis pecados. Entonces el apóstol Pablo podía tener la autoridad de llamarlos al arrepentimiento. De llamarlos al arrepentimiento de este evangelio diferente, este evangelio pervertido de obras y legalismo. Y vamos a hablar mucho más acerca de cómo el legalismo se ve en la práctica. Pero si tú constantemente te sientes atemorizado porque Dios no va a escuchar tus oraciones, porque en la mañana no hiciste tu devocional, no has entendido la grandeza del evangelio y vives con una mentalidad legalista. Si tú cuando chocas en la calle dices, híjole, ha de haber sido porque Dios me anda buscando, está queriendo por lo malo que hice, y entonces Él me está haciendo pagar por mi pecado. No. Tu pecado ya fue pagado en la cruz del Calvario. Sobre los hombros de Cristo Jesús fue cargado todo tu pecado. Lo único que tienes que hacer es creer. Lo único que tienes que hacer es recibir la salvación y el perdón de tus pecados. Recibir el mensaje del evangelio de la gracia. Es en el evangelio de la gracia que nosotros, así como el apóstol Pablo, podemos tener la seguridad y la firmeza de que aunque otros hablen y digan y crean que no es suficiente, nosotros podemos saber de que el evangelio de Jesucristo es suficiente. Porque fue el Padre quien inició el proceso de nuestra salvación al habernos elegido y habernos amado desde antes de nuestro nacimiento. Fue el Hijo el que murió en la cruz del Calvario. Fue el Padre que lo resucitó de los muertos. Ellos fueron los que enviaron al Espíritu Santo para darnos la seguridad de vida eterna. ¿Para qué? Para que nosotros podamos saber que no hay otro evangelio. No hay otro evangelio. El único evangelio es el de Jesucristo. Aquel que nos llamó por gracia para que le sigamos a Él en agradecimiento, en obediencia a todo lo que Él ya hizo por nosotros. No para ser aceptos, más amados por el Padre. No hay nada que Dios pueda hacer para amarte más, y no hay nada que tú puedas hacer para ser más amado por Dios. Él entregó lo más precioso para que tú puedas conocer cuán grandioso y cuán glorioso es Él. Ese es el evangelio. El mejor antídoto para el legalismo es saber que tú y yo, no importa lo que hagamos, nada es suficiente. Gloria a Dios que no necesitamos cumplir la ley. Gloria a Dios que no necesitamos cumplir con todo lo que los judaizantes le estaban diciendo aquí a estas iglesias en Galacia. Imagínate, las mujeres no se podrían hacer trenzas. Imagínate, los hombres no podríamos rasurar nuestras barbas. Imagínate todas las cosas, rituales sacerdotales, rituales religiosos, tantas leyes que tendríamos que cumplir, todas fueron cumplidas en Cristo. No podríamos comer carnitas. Gloria a Dios que en Cristo toda la ley ha sido cumplida. No necesitamos más buscar la ley. Busquemos a Cristo.
No lo sigas de lejos, no le des like. Ten una relación con Él y conócelo, para que te enamores cada vez más de su evangelio y te enamores cada vez más de su belleza y de su gloria. Porque siendo el Dios creador de todas las cosas, en su gracia decidió amarte a ti y a mí, hombres pecadores que no merecíamos su amor. Gloria a Dios por el evangelio de las buenas nuevas. Amén.